Imagina a un hombre con acceso a multimillonarios, presidentes, celebridades y académicos de élite. Un hombre con una isla privada, un rancho con pista de aterrizaje y una mansión en Manhattan. Ahora imagina que ese mismo hombre fue acusado de dirigir una red de abuso de menores durante décadas. Ese hombre fue Jeffrey Epstein. Y aunque murió en 2019, su caso está lejos de terminar. En 2025 y 2026, millones de documentos fueron desclasificados, revelando nuevos detalles, conexiones y preguntas que aún siguen sin respuesta. Hoy vamos a entender qué pasó, qué dicen los documentos recientes, y por qué este caso sigue impactando al mundo. Jeffrey Epstein comenzó como profesor, luego entró al mundo financiero y rápidamente construyó una red de contactos extremadamente poderosa. Durante años, se movió entre empresarios, políticos y figuras públicas. Pero detrás de esa imagen de financiero exitoso, fiscales afirman que operaba un sistema de explotación que involucraba el reclutamiento de menores vulnerables. En 2008, enfrentó cargos en Florida, pero logró un acuerdo judicial muy controvertido que le permitió cumplir solo 13 meses de prisión con condiciones privilegiadas. Ese acuerdo le dio inmunidad a posibles colaboradores. Muchos consideran que ahí comenzó uno de los mayores cuestionamientos al sistema judicial estadounidense. Parte central del caso fueron sus propiedades. Little St. James, una isla privada en el Caribe que, según fiscales, fue escenario de abusos. Su aislamiento la convirtió en un lugar difícil de supervisar. Zorro Ranch, un extenso rancho en Nuevo México, con pista de aterrizaje privada. Testimonios indican que también fue utilizado para trasladar víctimas. Estas propiedades no eran solo símbolos de riqueza, sino piezas clave dentro de la investigación. En julio de 2019, Epstein fue arrestado en Nueva York por tráfico sexual de menores. En su mansión se incautaron miles de documentos, dispositivos electrónicos y material que fortaleció el caso federal. Un mes después, fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial fue suicidio. Sin embargo, las fallas en la vigilancia y las cámaras alimentaron dudas públicas que continúan hasta hoy. En 2022, Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión. El juicio confirmó que existía un sistema estructurado de reclutamiento y manipulación de menores durante años. Pero muchos se preguntaron, ¿fue suficiente responsabilizar solo a 2 personas? Años después de su muerte, el Departamento de Justicia liberó millones de páginas relacionadas con el caso. Entonces, entre los archivos publicados hay correos electrónicos, registros de vuelo, fotografías, notas internas del FBI, agendas y listados de contactos. Gran parte del contenido fue redactado para proteger identidades de víctimas. Pero lo que más llamó la atención fue la magnitud de la red de contactos. Los documentos incluyen nombres de empresarios, políticos y celebridades. Es importante aclarar. Aparecer en estos archivos no significa necesariamente haber cometido un delito. En muchos casos, se trata de menciones en agendas, eventos o comunicaciones sociales. Sin embargo, la publicación generó investigaciones internas en empresas, renuncias en juntas directivas y debate político sobre posibles omisiones institucionales. En 2026, se anunció una comisión especial para investigar lo ocurrido en el Rancho Zorro. El objetivo es determinar si hubo fallos institucionales o responsabilidades adicionales que nunca se investigaron a fondo. Esto demuestra que el caso sigue abierto en muchos sentidos. Más allá de nombres y titulares, los archivos muestran 1. Un patrón organizado de reclutamiento. 2. Transporte frecuente entre propiedades. 3. Comunicación constante con figuras influyentes. 4. Un nivel de planificación que duró años. No se trata solo de delitos individuales. Se trata de cómo el poder, el dinero y la influencia pueden crear zonas grises donde el control institucional falla. ¿Hubo más colaboradores? ¿Por qué el acuerdo de 2008 fue tan favorable? ¿Existen más documentos aún no publicados? ¿Se protegió a personas influyentes? Estas preguntas mantienen vivo el debate público. El caso de Jeffrey Epstein no es solo una historia criminal.
Es una historia sobre poder. Sobre cómo las conexiones pueden proteger durante años. Sobre cómo las víctimas tardan décadas en ser escuchadas. Y sobre cómo incluso después de la muerte de un acusado, la verdad puede seguir emergiendo poco a poco. La publicación de millones de documentos no cerró el caso, lo amplió. Porque cuando el poder y el silencio se combinan, la transparencia se convierte en algo incómodo, pero necesario. Y ahora la pregunta no es solo qué hizo Epstein. La pregunta es, ¿quién sabía y por qué no se detuvo antes?